Muy bien. Muy buenas noches entonces a todos y a todas. Seguramente habrán de sumarse invitados e invitadas y otros integrantes de esta comisión. Vamos a presenciar una clase importante. Como todas las clases especiales que venimos produciendo y compartiendo y disfrutando también desde esta comisión tan particular, o por lo menos desde esta comisión que transmite conocimientos de este modo tan especial. Pero bueno, tratamos de aprovechar esta alternativa tan difícil para aproximarnos a un ámbito que va a requerir, que va a exigir nuestra atención durante las poquitas clases que nos restan para culminar nuestro curso invernal. ¿Cuál es el sistema de protección de derechos humanos en el orden interamericano? La doctora, y en este caso estoy aludiendo a una colega que tiene un doctorado, porque a muchos abogados nos tratan de doctores sin habernos doctorado. No es el caso de Ana Katia Troncoso Muñoz, que es doctora, además de una profesional que quiero y admiro muchísimo, y va a compartir su visión, su análisis acerca de un fallo histórico que ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal cuyo funcionamiento vamos a estudiar en el final de nuestro curso invernal, e incluso el fallo del cual nos va a hablar la profesora, la doctora Troncoso Muñoz, va a ser motivo de examinación en nuestra evaluación final. Por ello no tengo nada más que decir, simplemente manifestar mi alegría por este momento, y bueno, profesora Troncoso Muñoz, el curso es suyo. Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todes. Es un gusto siempre participar de las clases que me invita mi querido amigo Horacio. Así que muy contenta también de que se hayan animado, de que estén aquí en este formato que es tan extraño para todos. Y que hace que por ahí sea quizás un poco más difícil la dinámica que a uno le gusta dar en un aula, donde las preguntas y las respuestas van todo el tiempo. Entonces intentaremos igual generar cierta dinámica que permita participar, porque es un tema que es complejo, que es polémico, que genera, que tiene muchas aristas políticas, jurídicas, económicas, y me gustaría que si no entienden algo, que si tienen dudas, que si quieren intervenir, que levanten la mano y podamos, que sea una clase dinámica, porque además el punto de vista desde el que yo les voy a plantear el tema también es un punto de vista crítico, es un punto de vista pensando, yo vengo más desde de la filosofía del derecho, entonces tengo una mirada crítica, adhiero a algo que se llama la teoría crítica del derecho, que quizás en alguna otra materia lo han visto, o lo van a ver algún día. Pero bueno, hay diversas formas de entender el derecho, de explicarlo y de estudiarlo, y una de esas es la teoría crítica, a la cual adhiero, y mi doctorado la hice recientemente, como decía Horacio, acabo de rendir justo antes de que aparezca la pandemia. Alcancé a viajar a Barcelona, donde pude defender mi tesis sobre derechos campesinos y derechos indígenas, pero partiendo desde una visión de los movimientos sociales y de una crítica a los derechos humanos. O sea, yo soy bastante crítica a ciertos relatos cuando esos relatos no se confrontan con la realidad, o se estudian no situados. Por eso el título de la clase, que es justamente, habla de la propiedad comunitaria indígena y la propiedad privada liberal.
digamos, porque son dos elementos que están en nuestra Constitución y que están en tensión. O sea, porque la existencia de uno hace muy difícil la concreción del otro. Y entonces una cuestión que me parece importante y que vamos a ir desarrollando es que el mero reconocimiento de derechos no necesariamente significa que esos derechos sean garantizados y puedan ser ejercidos. ¿Por qué? Porque hay relaciones de poder que hacen que esos derechos no se puedan, digamos, garantizar. Y ese es el caso de Argentina, y por eso es tan relevante esta sentencia. Porque la Argentina por primera vez es condenada por la Corte Interamericana, que ustedes ya van a estudiar mejor cómo funciona, pero es como, bueno, es una corte supranacional que juzga si un Estado está cumpliendo o no las normas internacionales de derechos humanos. Ya está. El Estado argentino llega a esa instancia cuando no resolvió antes, de manera amistosa, las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Y en este caso es condenado por el no cumplimiento del derecho a la propiedad comunitaria indígena, que es un derecho que se incorporó a nuestra Constitución en el año 94, o sea, hace 26 años, quizás muchos de los que están acá nacieron con ese derecho incorporado, pero que aún hoy no tenemos una ley que reglamente cómo eso se va a llevar a la práctica. Y por eso el fallo de la Corte es muy importante, porque insta al Estado argentino a que se pueda avanzar en ese sentido. Bueno, eso medio como introducción, y por eso puse a las dos propiedades en el título, porque justamente es muy difícil avanzar sobre el derecho de propiedad indígena y regularlo, porque hay una propiedad privada muy consolidada en nuestras leyes, primero en la Constitución y después en nuestras leyes, porque el Código Civil y Comercial, y antes del Código Civil, regulaba muy concretamente esa propiedad, y la mayor parte del territorio argentino está titulada bajo esa forma de propiedad. Ustedes después en derechos reales van a estudiar cómo es el derecho real de dominio, cómo se adquiere, qué es la posesión, qué es el título, bueno, un montón de elementos de ese derecho, y cómo se registra en los registros públicos. Bueno, ¿qué pasa? Que el territorio nacional sobre el cual están asentadas las comunidades indígenas, por, bueno, todo el proceso que fue la conquista, pero sobre todo por lo que hizo el Estado-Nación, porque ahora ya les voy a mostrar un power para que ustedes vayan viendo cómo el territorio nacional estaba conformado cuando fue la independencia, y cómo el mismo Estado-Nación argentino avanzó sobre esos territorios mediante la guerra. Digamos, muchos de ustedes conocerán lo que fue la campaña de la conquista del desierto, la guerra del Chaco. Bueno, el Estado incorporó esos territorios donde igualmente las comunidades siguieron viviendo, pero la realidad, la materialidad de esos territorios ocupados por comunidades indígenas no coincide con lo que es la realidad registral. Entonces hay muchas tierras que ingresaron primero al patrimonio del Estado Nacional o a particulares, y se fueron vendiendo, comprando y vendiendo, haciendo mensuras, e inscribiendo en los registros, con una diferencia absoluta de lo que es la realidad material de esos territorios. Entonces ahí es donde es el cuello de botella, porque ¿cómo haces para regularizar esa propiedad comunitaria que está relevada, porque hay una ley que ahora se los voy a mencionar, si hay un montón de propiedad privada que tiene una garantía con todos los instrumentos del derecho civil? Entonces es un problema muy grande, y la Argentina, una vez por todas, tiene que avanzar a resolverlo, más ahora a partir del fallo. Yo ahora les voy a compartir un power, así voy ordenándoles un poco lo que... Va a haber mucha información, yo igual después les puedo compartir el power, para que ustedes la puedan tener. Como van a ver, es bastante de una perspectiva bien crítica. Ustedes, una pregunta que yo les quería hacer, ¿son todos de la ciudad de Buenos Aires?
o de Buenos Aires, digamos, más de la urbanidad, ninguno es de las provincias. Bueno, ¿y saben de la existencia de pueblos indígenas en la Argentina? ¿Saben más o menos cuántos pueblos indígenas hay en la Argentina? ¿Se hablan otras lenguas en la Argentina? Pueden levantar la mano y contestar si quieren. ¿Alguien conoce otra lengua? Sí, la Alejandra, de... Hola, ¿cómo están? Buenas noches. En buenas el noches. Chaco, que se habla, el que, bueno, que están los huichis, eso, los tobas, esa zona que está el Chaco impenetrable, y después en el sur, que hay una gran comunidad también. Son los que más conozco. Y en Salta, una parte llegando a Jujuy, en esa parte del noroeste también. Y en la Fabio, provincia de ¿algún Buenos aporte que Aires quieras hay una hacer? reserva cerca de Los Toldos, una reserva indígena que yo conocí hace muchos, muchos años, no hablo mucho, pero no sé cuántos, pero sí había ahí un grupito también. No sé de dónde, si eran los descendientes de alguien, pero había una pequeña reserva. De Es lo Coliqueo. que me acuerdo. Fabio, Victoria, Rubén, Lucila. Sí, más o menos también lo mismo, los idiomas, el quechua, el guaraní, tenía dos más recién en la cabeza y se me fueron, pero El sí, Aymara más norte, que el los pueblo que comparte aymara. con Bolivia. Uh-huh. Bueno, muy bien. Tenemos ahí, hay muchos lugares donde de hecho no se habla el español prácticamente. Sobre todo en la zona de los wichí, de los quechua, digamos, el quechua, por ejemplo en Santiago del Estero se habla quechua, que en realidad el quechua era más de los incas, ¿no? Pero como hubo toda esa migración, después el guaraní también, y hay muchísimas etnias, digamos, están los diaguita, en el norte de hecho están los aymaras, pero también están, por ejemplo, los ocumazo, o sea, hay muchísima diversidad, después están los pehuenches, los mapuches, los tehuelches, los seclam. A mí ahora yo di una clase en Tierra del Fuego y me han consultado comunidades de Tierra del Fuego para, digamos, porque están ahí con un problema. En Santa Cruz están los tehuelches. Bueno, hay una diversidad que también nuestro Estado-Nación digamos, la borró de la historia. Y de hecho lo que pasó en Argentina, de que se perdieron muchas lenguas, tiene que ver con eso también. También están los huarpes, en Mendoza hay muchas comunidades de huarpes, y lo que pasó mucho fue la pérdida de la lengua, pero no de las identidades culturales, no del uso del territorio. Por ejemplo, en Mendoza las comunidades huarpes están en su territorio. Fueron un poco desplazadas, pero yo soy de Mendoza, les cuento porque conozco y di clases en las comunidades, pero la cultura, digamos, la forma de producir, la forma de estar en la tierra, la forma de tejer, de las artesanías, de un montón de cosas, son cuestiones, digamos, que han permanecido en la cultura y que por ahí desde acá a la ciudad nos parece algo que no es tan, no existe tanto, pero sí existe. Entonces, a ver, por acá estaba. Lo que... A ver. ¿Ahí se ve? Sí, lo estamos viendo bien. Bueno. Entonces, quedó con un sonido de viento atrás, disculpen. Bueno, ahí lo que les decía recién, de por qué la atención de digamos, el título, que tiene que ver con esto del derecho de propiedad liberal. Entonces, bueno, ¿qué dicen nuestras leyes sobre la propiedad? ¿Cuál es el imaginario? ¿Qué es lo que aplican los jueces? ¿Qué es lo que aplican los fiscales respecto de la propiedad? Es muy común, salvo los fallos de la Corte, pero en causas de desalojos, muchas causas de desalojo, los jueces no respetan, sobre todo las
digamos, las justicias provinciales, las justicias de paz, las justicias penales, no respetan, digamos, la posesión, que ustedes ya después lo van a estudiar, pero por ejemplo el Código Penal, cuando protege a través del delito de usurpación, o sea, existe un delito, el delito de usurpación protege la posesión, que es estar de hecho en la tierra. Y sin embargo, los jueces, los fiscales, los policías, eso muy pocas veces lo respetan. Entonces, por ejemplo, las últimas 2 muertes que hubieron en cuestiones vinculadas a pueblos indígenas, que fueron en el 2017, cuando la prefectura mata a Rafael Nahuel en ese operativo, conocen todos en el lago Mascardi, fue muy, muy famoso ese caso, fue en el marco de un delito de usurpación. Un juez mandó a desalojar el parque nacional que la comunidad había tomado. Entonces, hay una cuestión de no respeto de la posesión, pero menos aún de respeto de las posesiones relevadas indígenas. Entonces, porque está muy fuerte ese imaginario de la propiedad privada, y que la propiedad privada es la única posible y única que existe. Y bueno, ya vemos que la propiedad comunitaria indígena viene a hacer una tensión ahí. Bueno, no es la única que existe. Hay otras formas de propiedad y otras formas de vincularse con la tierra. Y ese mismo nudo problemático está en la Constitución. Pues tenemos el artículo 17, que habla de la propiedad privada, inviolable, que solo puede ser expropiada por causa de utilidad pública, pero a la vez habla de la propiedad comunitaria indígena. Y ahí, ¿cómo se resuelve ese problema? Bueno, ese es el gran problema, que no se resuelve, no se ha resuelto, digamos. Y lo paradigmático es que en este caso que vamos a charlar hoy, no son tierras privadas, son tierras del Estado provincial de Salta, el conflicto es con Salta, que de hecho tenía más posibilidad de resolverlo. Pero lo que pasa en el caso es que además de ser tierra que es tierra fiscal de Salta, en esa tierra también hay mucha gente criolla. Entonces ahí, bueno, hay muchos conflictos juntos de problemas, pero para que tengan una idea, ni siquiera la tierra que es del Estado Nacional y que está relevada como tierra comunitaria indígena, muy pocos títulos de propiedad se han otorgado, de propiedad comunitaria, muy pocos títulos. Hay un caso que tramitó acá en el contencioso administrativo, que era respecto a una parte del Parque Nacional Lanín, y que la jueza, la comunidad demandó al Estado Nacional para que pase del relevamiento a titular la tierra, y la jueza hizo lugar a esa causa, porque, bueno, ahí me estoy adelantando un poco, pero el INAI es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el encargado de hacer un relevamiento sobre la tierra, hacer un relevamiento técnico, jurídico, catastral, una cosa así se llama. Y eso termina con una resolución del INAI, pero el paso siguiente es que esa tierra comunitaria, ese territorio, esa propiedad indígena, se regularice y se termine inscripta de algún modo para tener seguridad jurídica. Bueno, ese paso no ocurre, es lo que le falta al Estado argentino. Y lo más dificultoso no es tanto respecto de tierras públicas, que le sería más fácil, y aún así en muchos casos no lo hace. Lo más dificultoso es con las tierras que tienen un titular registral privado, y bueno, ¿cómo se resuelve esa tensión? Bueno, acá un poco cómo son las características del derecho de propiedad. Toda esta parte introductoria, antes de hablar de lo indígena propiamente dicho, de lo comunitario, tiene como la intención de que ustedes vean el conflicto que se presenta entre estas dos cosas. Por un lado tenemos el derecho de propiedad liberal, que dice que es individual, exclusivo, perpetuo, absoluto, que yo puedo hacer lo que quiero con mi tierra, y por otro lado el derecho de propiedad indígena, que es comunitario, que es inembargable, que es inenajenable, que tiene que respetar a la naturaleza, o sea, como que son dos universos muy distintos, dos cosmovisiones muy distintas. Y que por eso también es que chocan.
Yo acá les traje esto, que ahí si ven, es el mapa de cómo era el territorio argentino en la época de la independencia. Para que vean ustedes cuánto territorio era indígena propiamente dicho en esa época. Habían fronteras y habían pactos y tratados. Y de hecho la primera constitución habla de los tratados. En el artículo del Congreso, en el artículo donde después se reconoce la propiedad comunitaria indígena, habla del respeto de los tratados con los pueblos indígenas. O sea, para que veamos cómo fue mutando, digamos, el vínculo y cómo fue mutando la relación con el territorio. Y en este sentido, lo que yo les decía, que el derecho de propiedad liberal es una forma de regular las relaciones con la tierra. Hay otras infinitas, que de hecho no necesariamente es una forma, porque cada pueblo, imagínense, en América hubieron muchos pueblos, y habían pueblos que eran nómades, había pueblos recolectores, habían pueblos más constituidos, como los incas, como los aztecas, en África otro tanto, etc. La forma de propiedad individual tiene que ver mucho con el desarrollo del liberalismo, tiene que ver mucho con el desarrollo del capitalismo, y que se empieza a desarrollar mucho a partir de la teoría de los derechos naturales, que es la teoría que, digamos, nutre al discurso de los derechos humanos, y a los instrumentos de derechos humanos que se fueron reconociendo a partir de después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos, la primera ola de derechos humanos, por decirlo de algún modo, está muy influenciado, o está muy nutrido de esta idea del derecho natural, que es muy de una formación teórica, de una formación discursiva, que es justamente la modernidad y lo eurocéntrico, pero que no es lo único, digamos, por eso ese es como lo que yo les quiero problematizar respecto, porque ustedes están recién empezando la carrera de Derecho, y muchas veces nosotros que hemos estudiado Derecho, nos han enseñado como que esto es una verdad absoluta, que es la única y que es la única posible. Y eso no es así, porque es una forma de concebir el mundo, una forma de regular las cosas, una forma de entender cómo son las relaciones humanas, y esta que tenemos nosotros tiene que ver con la Europa occidental, blanca, racional, y ese es el sujeto propietario que se regula en esas leyes, en lo que fueron los códigos civiles modernos, digamos. Esa propiedad, ese hombre blanco, ese hombre europeo, ese hombre que bueno, con lo de género lo vemos, cuántos años fue solo el hombre y no la mujer. Entonces lo que viene a hacer el derecho indígena es como a patear el tablero, por decirlo de alguna forma, porque viene a decir, no, esto no es lo único. Acá hay una diversidad cultural, y una diversidad que los estados deben garantizar y proteger. Ese mapita que está ahí es de un libro que justamente es este, que habla del eurocentrismo. Entonces dice, bueno, que como que el eurocentrismo lo que muestra es como que eso que se desarrolló en Europa, en ese en ese pedacito ahí arriba, es lo universal. Y cuando eso se estaba desarrollando en el siglo XVI, XVII, China, los árabes, todas eran culturas milenarias que tenían mucho desarrollo. Entonces, es como una crítica también a eso. Bueno, ahora ya nos vamos a ir a meter a lo que dice a dónde está regulada la propiedad comunitaria indígena. Pero bueno, toda esa introducción se las quería decir porque justamente es lo que genera el problema, es lo que genera la tensión, y es lo que genera que después de 26 años de que la Constitución reconoció estos derechos, aún no tenemos una ley cómo garantizarlos, y ni siquiera están inscritos en los registros. O sea, y exista la conflictividad que exista la criminalización de las comunidades indígenas cuando defienden su territorio. O sea, hay mucha conflictividad respecto de las tierras comunitarias.
no solo en el sur, también en el norte. Digamos, el caso de la Primavera ha sido muy famoso. En Tucumán asesinaron a otro indígena que de apellido Chocobar, el apellido Chocobar, que se ha hecho famoso por varias cosas, entre ellas una es a un dirigente indígena que lo asesinaron en la zona de ahí de los Valles Calchaquíes. Bueno, en la Argentina entonces tenemos el artículo 75, inciso 19, y el 22 con la reforma del 94, la ley 26.160, que es del año 2006, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitarias y ordena hacer estos relevamientos de los territorios indígenas. Y después la última ley, que también habla de la tierra, del territorio indígena, es la 27.118, que es de la agricultura familiar campesina indígena. Esas serían como las 3 normas a nivel nacional. Después está la ley que adhiere al convenio 169 de la OIT, la primera vez que se regula a nivel internacional desde una visión de respeto, porque antes de ese convenio 169 estaba el convenio 107 de 1957. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Paradójicamente, el primer instrumento normativo y el único tratado de derechos humanos que regula los derechos indígenas es un convenio de la OIT. Que eso también es algo como paradójico. No es un tratado de Naciones Unidas, ni es una convención de la OEA, sino es de la Organización Internacional del Trabajo en algún punto, porque en el 107 se regulaba el trabajo de los indígenas desde una visión que fue la política pública mucho tiempo, que era el asimilacionismo, o sea, que asimilar a los indígenas a nuestra cultura blanca. Eso después, con el convenio 169, se modificó esa política pública y se empezó a reconocer la diversidad cultural, digamos, empezaron a emerger los derechos a la diferencia, es decir, no te quiero asimilar a mi blanco, que fue, bueno, la política de la conquista, ¿no? O el exterminio o el asimilacionismo, digamos. O sea, transformar el catolicismo, me da tu tierra, aprendés mi lengua, o sea, esa cuestión de eliminar esa cultura. Bueno, eso se modificó, y en el 169, en el convenio 169, es la primera vez que se reconoce la diversidad cultural y se reconoce el derecho a la tierra. Ahora enseguida igual están desarrollados los artículos. En el año 2007, después de mucho tiempo, como verán, o sea, desde el convenio del 89 son 18 años casi, se logra por primera vez la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y recién en el año 2016, o sea, hace 4 años, se logra la Declaración Americana. Imagínense la resistencia, la dificultad para lograr un instrumento internacional que no son tratados, y ahí después ustedes más adelante van a estudiar, si bien generan obligaciones, no generan la obligación que generan los tratados, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Convención Americana de Derechos Humanos. Son declaraciones. La Corte Nacional y la Corte Interamericana ya lo hacen como derecho vigente, ¿no? Pero no es lo mismo que un tratado. El tratado sí genera la obligación del Estado de cumplir. Las declaraciones son, digamos, un derecho como un poco más blando, menos exigible, por decirlo de algún modo. Y después el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto por la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, que ustedes después van a trabajar, y a lo largo de la carrera lo van a conocer mucho más. Pero bueno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hace tiempo, digamos, a partir del 2001, empezó a reconocer la propiedad comunitaria indígena como un derecho que está garantizado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque lo que es tratado que genera obligación es la Convención Americana.
no la Declaración Americana, es la Convención Americana. Entonces lo que dice la Corte es que el derecho de propiedad comunitaria indígena está incluido en el artículo 21 que regula el derecho de propiedad individual o colectiva. Esa es la interpretación que hace. No es un artículo que expresamente hable de la propiedad comunitaria indígena, sino que lo que dice la Corte es que ese derecho que está garantizado en el artículo 21 comprende la forma de propiedad comunitaria indígena. Y ese es el primer fallo que emite la Corte en ese sentido, que es contra Nicaragua, y de ahí en adelante empieza una jurisprudencia que va enriqueciendo cada vez más la noción de lo que significa y de todos los elementos que tiene esta propiedad comunitaria indígena. O sea, desde el 2001, 19 años después, la primera vez que la Argentina tiene un fallo al respecto. Como verán, es un problema de toda Latinoamérica y de otros continentes también. La Corte tiene muchos casos porque todos los países pasa lo mismo, porque la tensión propiedad privada, propiedad comunitaria es en todos lados, porque además esos territorios muchas veces tienen mucha riqueza, muchas veces no, la mayoría de las veces tienen mucha riqueza, mucha diversidad, tienen agua, tienen minerales, tienen muchos elementos que los hacen muy disputables para el capital. Digamos, hay una gran tensión, por ejemplo en Argentina, con la explotación de las minas. Las comunidades indígenas en el norte se enfrentan todo el tiempo a las minas que quieren explotar el litio. Hubieron el año pasado varios conflictos con eso. Los bosques, el Chaco, toda la zona chaqueña, toda esa parte que es monte, bueno, ¿a qué se enfrentan las comunidades? Al desmonte. ¿Por qué? Porque queremos plantar soja. Y entonces, bueno, es como, es una tensión muy grande que hay, y en algún punto, yo les hacía una pregunta ahí, ¿por qué recién en el año 2016 se logra la Declaración Americana de Derechos Indígenas? O sea, hace 4 años recién que tenemos un instrumento americano sobre derechos indígenas, cuando es un continente que, no nuestro país, que no tiene tanto, pero México, Perú, Bolivia, toda Latinoamérica, la población indígena es muy grande. Bueno, y otra pregunta que tiraba acá, por ejemplo, ¿por qué teniendo tantas normas que garantizan la propiedad comunitaria indígena existe tanta conflictividad territorial? Otra pregunta que había puesto es, ¿por qué la mayor cantidad de juicios? Yo estuve haciendo una investigación sobre los juicios que están en la justicia federal que involucran a comunidades indígenas, y el 80% de las causas son vinculadas a demandas al Estado, demandas al INAI por la demarcación de los territorios o por la titulación, cuando esos territorios han estado demarcados. Entonces, les pregunto, a ver si alguien se anima a decir algo al respecto de por qué con toda esta normativa internacional hay tanta conflictividad territorial. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? No sé si tiene que ver mucho que ver con la pregunta en concreto, pero me suena a la tradición que tenemos constitucional de la Constitución de Alberdi, ¿no? Propiamente dicha, y el rechazo, ¿no?, que tienen a las comunidades indígenas, o a los pueblos originarios, mejor dicho, teniendo en cuenta con el artículo de la Constitución de la propiedad privada y lo sagrado que esto es, en contraste con la ideología de los pueblos comunitarios y la Pachamama y toda la defensa de la tierra. Me parece, yo veo un nexo muy importante entre la Constitución liberal típica de Alberdi nuestra, que choca con el conflicto de las tierras ancestrales de los pueblos originarios. ¿Se escuchó lo que dije? Sí. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? No, calculo también hay muchos intereses económicos
y hablando de la comunidad aborigen, son una minoría muy postergada también en realidad. Y muchas veces estas mismas comunidades, como no me sale la palabra, no es que se excluyen, ellos en su forma de vida muchas veces no tienen los medios como para llegar a las organizaciones que los pueden llegar a ayudar, también calculo que viene por ahí también la mano. Ujú. Bueno, buenísimo. Sí, tiene que ver. Sí, perdóname, y me Sí. quedé pensando en algo. Quizás también, vos dijiste recién en el año 2006, y quizás esa declaración que surgió en el año 2006 hizo que en el 2009 Bolivia empezara a poner como su mirada en esto de la Constitución, con la mirada de la tierra, ¿no? De la Pachamama. Ujú. Por ahí también podría ser, como que alguien, esto que decía nuestro compañero anterior, digo, esto que, no que se autoexcluyen, sino como que no se visibiliza. Entonces de repente, al tener ya un documento, se van a empezar a visibilizar más. Y a lo mejor podemos lograr todos que se les dé lo que le corresponde, ¿no? Bueno, ahí es interesante lo que plantean de Bolivia, porque nuestro constitucionalismo decimonónico, que es, bueno, el Horacio sabe más de constitucionalismo y lo puede, pero las constituciones liberales del siglo XIX justamente eran liberales, y justamente no reconocieron nada que tuviera que ver, esto que les decía yo recién, del eurocentrismo, de la modernidad. Y los procesos que se dieron en Bolivia, en Ecuador, donde ingresaron al poder político, Bolivia por primera vez tenía un gobierno donde los indígenas eran protagonistas en el gobierno de Evo Morales, y que produjo esa ruptura que hizo algo raro, porque lo que hizo fue, bueno, a este andamiaje jurídico liberal le incorporamos, digamos, un andamiaje jurídico que tiene que ver con lo indígena, que había quedado muy relegado de todos nuestros estados nacionales. México tenía un poco más de normas, con la revolución que hubo del zapatismo, y eso se incorporaron algunas normas, pero sí incorpora, por ejemplo, porque también la visión respecto de la Pachamama es tan diversa de lo que es la modernidad a lo que es los pueblos originarios, donde en la modernidad la naturaleza es una cosa a la que yo me apropio para el beneficio, digamos, o sea, una red extensa que se le llama, algo que está fuera de mí, yo voy, me apropio, la transformo, y la visión que tienen las comunidades indígenas respecto a la naturaleza, donde son parte de la naturaleza, donde son sus deidades, donde yo vivo con la naturaleza, pero no la destruyo, porque si la destruyo me estoy destruyendo a mí mismo, no puedo sobrevivir. Entonces, la Constitución de Bolivia incorpora a la naturaleza como sujeto de derecho. Digamos, está la ruptura de los constitucionalismos que es como interesante, ¿no? Y cómo harán para que convivan todas las dos visiones. Así que, bueno, eso es como un elemento muy interesante. Hay varios de los países latinoamericanos que sí han tenido más normas que han protegido las tierras comunitarias, a diferencia de Argentina. Argentina, que yo creo que es de los que más negador fue digamos, su clase política, no la de la independencia, porque justamente recién termino de leer un libro de Mariano Moreno, y Mariano Moreno, Castelli, toda esa tradición de la primera oleada de la independencia, que justamente adherían a las teorías del derecho natural para disputar el poder del rey, pero también para otorgarle la igualdad a los indígenas, y criticar el trabajo forzado en las minas de Potosí. Por ejemplo, Mariano Moreno hizo un alegato muy interesante respecto de la igualdad de los indígenas, para que no sean más explotados en las minas, pero después vino la tradición Alberdi, la tradición Roca, la tradición Sarmiento, que tenía otra perspectiva respecto de lo indígena. Ya había un positivismo,
un poco el darwinismo, ¿no? Estos son inferiores, tenemos que hacer vivir la raza blanca, traer a la Argentina todos blancos europeos, y esto lo único que hacen es atrasar. Entonces, digamos que en ese periodo del siglo XIX hay como distintas miradas. Perdón, Katia, Lucila creo que tiene un aporte, ¿es verdad? Perdón por la interrupción. Habilita el micrófono, Lucila. Acá estoy. Ah, lo que comenté antes. Sí, porque yo no la estaba viendo. O lo que quieras comentar. Ahí habilita. No, que yo había dicho con respecto a la pregunta que habías hecho, ¿no? Que quizás justamente eso, que se los veía como inferiores y que por eso se los puede pisar, más lo que comentaste de todo lo que tienen esos terrenos que son ricos en un montón de cosas. Justamente eso, en realidad. Buenísimo. Relacionado con lo que dijo mi compañero, justamente con la Constitución de Alberdi y todo eso. Uh-huh. Bien. Bueno, yo ahí algo de eso, todo lo que veníamos diciendo, lo ponía como respuesta, ¿no? Esto de todo lo que hay en esos territorios, todo lo que implica el extractivismo, el agronegocio, porque no es solo la soja, ni los monocultivos, sino también las minas, los proyectos inmobiliarios, la cuestión turística, bueno, digamos que muchas cosas, y si realmente se terminan de reconocer esos territorios, se entregan los títulos, se le otorga seguridad jurídica, porque el gran problema es esa seguridad jurídica, digamos, que no hay forma, digamos, no está establecido el mecanismo mediante el cual esa tierra que por ahí está identificada, relevada, que está poseída, se transforma en un instrumento jurídico sobre el que nadie puede ir, ni avanzar. ¿Por qué? Porque lo que les decía, los registros públicos están los títulos privados o del Estado. Y los relevamientos que hace el INAI ni siquiera se inscriben como nota marginal de un título de propiedad. Que eso es algo que estamos indagando para ver cómo hacemos un litigio o algo donde, bueno, el registro público está bien, esta tierra está bajo este título, de un banco que pasó a otro banco, de un titular que pasó a otro titular, pero que nunca estuvo en la tierra, y esta tierra fue relevada como propiedad como territorio indígena, bueno, que mínimamente esté en el registro público como anotación marginal, que ahí se asienta una comunidad indígena, y que cosa que si va otro a comprar, digamos, no puedes decir, yo no sabía, me encontré con que habían unos indígenas ahí, viste, como en términos por decirlo como dicen los que compran, y los que, ¿por qué se produce esta conflictividad territorial? Porque viene uno y compra un título y quiere avanzar sobre el territorio, y llega al territorio y está la comunidad, y la comunidad lo defiende, y bueno, y ahí es donde empiezan estos grandes conflictos, o como pasa, por ejemplo, con grandes explotaciones. Hay muchos conflictos en la zona de Neuquén, con las petroleras, con YPF, sin ir más lejos. O, por ejemplo, en Santa Cruz están haciendo las represas Néstor Kirchner, y se presentan todas las comunidades y hacen un amparo, porque dicen, estas comunidades, esta mega empresa va primero ¿cómo se dice? A cerrar el río, bueno, a encapsular el río en una represa, y además acá está lleno de restos de nuestros cementerios, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con lo cultural, y ahí es donde se presenta un gran problema, porque ¿qué pasa? ¿Qué hizo el juez? ¿Qué hizo la Cámara? Dijo, bueno, el avance del capital o de esta obra, que es en beneficio de toda la provincia de Santa Cruz y del país, no puede parar porque vamos a generar energía y demás. ¿Cómo garantizamos los derechos de la propiedad de los pueblos indígenas? Y lo que resolvió la Cámara es que todas las obras tienen que estar peritos indígenas, tienen que sacar los restos, hacer un museo, pero la obra se va a hacer, aún con
con esto del, bueno, el derecho de participación en consulta sobre lo que pasa sobre sus territorios. Y eso pasa en toda Latinoamérica, por eso es la conflictividad, no solo por las explotaciones, sino por las grandes obras, los puentes, bueno, un montón de cosas. Perdón, Katy, a propósito, espero que sea un aporte interesante, recuerdo un conflicto con la comunidad La Primavera en Formosa, con el gobernador Infran, que creo que en determinado territorio quería construir un hospital o un centro universitario. Y se planteaba esa dicotomía también, ¿verdad? Solo que Infran, no sé si es el caso de Alicia Kirchner, Infran resolvía la cuestión, digamos, de un modo más drástico respecto de los indígenas, ¿verdad? Bueno, ahí hay un caso justamente que está en la Corte, pues también hay toda una discusión de cómo se resuelve, si hay competencia federal o no, pero hay un caso porque ahí también hubo mucha violencia, y está la Universidad Nacional, Parque, la provincia de Formosa y el Estado Nacional respecto a ese conflicto que tiene La Primavera. Porque quizás en la zona esa del Chaco y de Formosa y del norte, de Salta, sí hubo una política, como esos fueron territorios nacionales mucho tiempo, hubo una política del tema de reservas, ¿no? De establecer reservas indígenas para que vivan ahí. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasó históricamente? ¿Y cuál es la conflictividad que tienen respecto a eso? Que les otorgaban una cantidad de hectáreas. Ahora en Chaco, hace poco, yo no sé si ustedes han visto, quizás no lo han visto porque son noticias muy marginales, pero se había hecho una guardia armada indígena. No hace nada en Chaco. Hace muy poquito, no sé, hace 2 meses entregaron las armas. Porque en Chaco hay un conflicto muy grande también eso, porque el Estado empezó a entregar tierras que los indígenas reclaman propias, porque les han dado una parte de todo el territorio que utilizaban, les reconocían una parte, por ejemplo, no sé, 10.000 hectáreas, frente a 40.000 que ellos usaban. Entonces, bueno, ahí se genera un conflicto, y esa es una zona súper rica porque está llena de monte todavía, y está muy disputada por la soja. Entonces hay mucho conflicto en esa zona. El Chaco es un lugar muy conflictivo también. Bueno, lo que pasa que, bueno, también pasa eso, que poco llega a los medios. Nosotros en las provincias, yo que soy provinciana, nos enteramos de lo que pasa en cada barrio de la ciudad de Buenos Aires, porque los medios y las noticias que vemos en las provincias son las noticias de Buenos Aires, pero en Buenos Aires poco se enteran de lo que pasa en el país muchas veces. Bueno, acá están los artículos concretos, digamos, de la Constitución, que habla del reconocimiento de la posesión y de la propiedad, además de la diversidad cultural y de los recursos naturales también. Lo que establece la Constitución además es el tema de la participación y consulta respecto de digamos, de los recursos naturales de los territorios indígenas, que eso es lo que menos se cumple, digamos. Ese también es un elemento que en la Corte lo condenó al Estado Nacional, porque justamente la propiedad indígena lo que hace es que tengan derecho a participar de todos los asuntos que tengan que ver con lo que se piensa hacer sobre su territorio. Y que tienen que dar el consentimiento previo, libre e informado. Algo que ocurre muy poco. Bueno, la 2660 que declaró la emergencia, que yo les contaba que mandaba a hacer los relevamientos y que suspende durante 3 años los desalojos. Esos 3 años se han ido prorrogando hasta la fecha. Porque la cuestión de que se suspenden los desalojos justamente es para, hasta tanto se regularice o se establezca digamos, se otorguen los títulos. O sea que verán que seguimos en emergencia. Acá les marqué las normas internacionales, como les decía, el convenio 169 de la OIT. Katia, perdón. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Quería saber, viste que recién estabas hablando del artículo, si no me acuerdo bien, es el 3, que habla del relevamiento ese que hay que hacer de las tierras. Sí. Y que no está completo, que se sigue prorrogando.
¿hay alguna web o alguna forma de verificar cuál es el relevamiento que se hizo y qué no? O sea, ¿hay transparencia sobre el relevamiento que se hace? No, vos sabés que el INAI es una página muy pobre y no hay, salvo que uno pida la información concreta de cuántos relevamientos se han hecho, no hay. De hecho, yo conozco a alguien que trabaja como el coordinador de los relevamientos. Es así, relevamiento técnico, jurídico y catastral. Hacen como toda la cuestión un poco cultural, catastral, y marcan el territorio, y eso ese expediente termina con una resolución del INAI, que dice que es el territorio de la comunidad, que por ahí en un juicio sirve, porque, por ejemplo, en San Juan, en varios lugares se han parado desalojos o remates con la resolución del relevamiento, pero no otorga del todo la seguridad jurídica porque todavía eso no se transforma en un título de propiedad. Durante el macrismo se hicieron muy pocos, y de hecho se hicieron algunos que salieron negativos, o sea, eso nunca había pasado, y como con resoluciones negativas, digamos, como que no reconocían, y no hay no hay una página donde uno pueda saber cuáles son los territorios que se han relevado. No existe esa forma, la página del INAI es muy escasa, realmente. De hecho, yo ayer estoy buscando una resolución que no la pude encontrar en internet, ni en el Infolec. Así que, bueno, lo que les decía esto del convenio del 169, la Argentina adhirió en el año 1992, y eso generó una ley, que es la 23.301, que regula el tema de las personerías jurídicas de las comunidades y algunos otros aspectos más, y el INAI. Este fue en el 1989, y tiene algunos aspectos, o sea, bueno, el artículo 14 es el que regula la propiedad comunitaria. En general la mayoría hablan de la tierra que ocupan, de la que tradicionalmente ocuparon, y de otras aptas, en caso de que hayan sido despojadas las comunidades de esas tierras. En este artículo, en el convenio, y esto se lo señalo porque fue evolucionando, digamos, la protección. En el convenio solo se dice que se debe tener en consideración las formas de vida nómades y algunas formas de producción y de agricultura, pero habla de que, digamos, todavía lo encasillan los sistemas jurídicos de los países. Entonces, ve que dice el inciso 3, dice deben instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar la reivindicación indígena. Todavía no hay un reconocimiento de que pueden haber formas diversas, que sí lo viene a hacer la Declaración de Naciones Unidas, y más aún la americana. La americana es la más rica, digamos, porque como que contiene todo el desarrollo que venía haciendo la Corte en la jurisprudencia. El artículo de la Declaración Americana lo incorpora. El artículo en la Declaración de Naciones Unidas es el artículo 26. Ustedes piensen que no es solo América, es África, es Asia, digamos, todos los continentes, Oceanía. En Oceanía hay una política indígena que es muy, digamos, muy de reservas y muy a ver cómo decirlo, hubo un tiempo muy asimilacionista, que hay unas películas súper interesantes, cómo las sacaban a las niñas, a los niños de las comunidades y se los llevaban esto a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, se los llevaban a vivir a hogares, a donde los criaban en la cultura occidental, pero después ya hubo una política más de respeto y digamos, así como de cupos, de que ocupen lugares, pero sí hay bastante ahí también. Bueno, el artículo 26 lo que hizo fue incorporar esta última parte, que es que el reconocimiento de la propiedad comunitaria, de las tierras, de los territorios y los recursos, debe respetar las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas.
ahí sí hay una incorporación más radical, digamos, de decir, por más que no esté en tu ordenamiento jurídico Estado, vos tenés que reconocer las formas de tenencia que tienen las comunidades, no como en el de la OIT, que era más bien reconocerle los derechos en el marco del sistema jurídico existente, sino ya en la Declaración de ONU y después en la Declaración Americana, dice, no, el sistema jurídico se tiene que modificar para reconocer esas otras formas de tenencia o esas otras formas de uso que tienen las comunidades. Eso mismo dice el artículo 1. No sé cómo volver para atrás. Ahí está. Ahí. El inciso 5 también. Ven que dice, el reconocimiento legal de las modalidades y formas diversas y particulares de propiedad, posesión o dominio de las tierras. O sea, esos dos instrumentos, y eso sí es como más transformador, ¿no? Porque decir, bueno, hay que realmente reconocer las formas que tienen los pueblos y no la forma moderna o liberal o de los derechos naturales. Digamos. En la Declaración Americana también incorpora el tema de la relación espiritual y cultural que tienen los pueblos indígenas con la tierra, y ahí es donde ingresa toda la cuestión que tiene que ver con los cementerios, digamos, con todos los bienes arqueológicos, etcétera, etcétera, porque la Corte ya venía hablando de estas cosas en su fallo, fue ampliando, digamos. No es solo la tierra, sino es toda esa relación espiritual que las comunidades tienen con la tierra, que debe respetarse. Por eso por ahí quizás se establece que, bueno, quizás en esta porción de tierra poseemos, vivimos, qué sé yo, pero quizás en otra tierra ya, donde no estamos ocupando permanentemente, pero tenemos nuestros cementerios, tenemos sitios sagrados, etcétera, eso también tiene que respetarse. Bueno, acá en esta filmina, que no se las voy a describir todas, pero más o menos dice lo que dice el artículo de la Convención Americana, están todo lo más importante que ha venido haciendo el sistema, que ha dicho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto a la propiedad comunitaria indígena, a partir del fallo Aguas Tinti contra Nicaragua, que fue el primero, que yo les decía ya por el 2002. La Corte fue enriqueciendo cada vez más el contenido y el alcance de ese derecho. Entonces primero fue reconocer la propiedad comunitaria y después fue agregando el tema de los recursos naturales, el derecho a la participación y consulta, a la cuestión espiritual, a la diversidad cultural, al derecho al título colectivo o al título único de propiedad, y en diversos fallos. Si ustedes se meten en la página de la Corte, van a encontrar que hay un montón de fallos, y si les interesa, hay un librito, la Corte también tiene, para ahora o para más adelante de su carrera, tiene muchas publicaciones temáticas del tema que les guste estudiar, y hay una que es especialmente de los pueblos indígenas y todas las principales cosas que ha ido diciendo la Corte y la Comisión al respecto. Porque nosotros ahora estamos hablando del territorio, pero bueno, hay muchos otros aspectos, ¿no? Lo cultural, etc. Los derechos políticos, hay muchas cosas. Por ejemplo, hay un aspecto del derecho indígena que es el poder resolver, que es una de las cosas que mucha tensión genera, que es el poder resolver, aplicar el derecho indígena. O sea, resolver los conflictos indígenas a partir, o sea, entre miembros de la comunidad, a partir de sus propias normas. Y eso genera mucho conflicto, sobre todo en los operadores judiciales, porque ahí es donde hay una discusión muy fuerte, es, bueno, sí, yo te respeto la diversidad cultural, pero ¿hasta dónde? Y ahí hay muchos problemas, hay problemas porque, por ejemplo, hay prácticas, no sé, que para nosotros quizás son muy contrarias
a nuestra forma de ver el mundo, o de entender el derecho penal, o entender la integridad personal. Pero bueno, ese es otro tema aparte que no me voy a meter. Pero tengo una amiga que hizo toda una tesis a partir de un conflicto, de un caso de Salta, de una comunidad indígena en Salta, que a un chico lo habían acusado de violación, y bueno, ahí se aplicó como una costumbre indígena, pero fue todo muy mal hecho, entonces tampoco era que se estaba aplicando bien los principios. Pero bueno, ese es un problema, ese es un tema que es bastante problemático, digamos, la cuestión del derecho penal y las normas propias de los pueblos indígenas. Acá les traje algunas de las cosas que ha dicho la Corte. La Corte no se ha expedido muchas veces porque hay muchas causas que llegan a la Corte por competencia originaria y otras que llegan por recurso extraordinario. En las de recurso extraordinario en algunas se ha expedido, que hay fallo, pero en las que llegan por causa originaria, porque dicen, por ejemplo, cuando se demanda una provincia y al Estado Nacional, después, bueno, ya irán a estudiar cómo es el tema de la competencia, pero, por ejemplo, la Procuración Nacional, la procuradora o procuradora ante la Corte, hace muchos años viene sosteniendo que la cuestión indígena es una cuestión federal y que sí tiene que intervenir la Corte, pero la Corte en general ha dicho que no. Salvo en el último caso, que dijo que asumió su competencia originaria, que es el de la primavera que hablaba Horacio recién, que están todas esas partes involucradas, y ahí empezó a tramitar esa causa en la Corte. Entonces tenemos pocos fallos de la Corte. Sí hay uno que llegó por recurso extraordinario, que reconoció el derecho al uso y la ocupación territorial, era un desalojo y se suspendió el desalojo en la provincia y fue subiendo hasta que llegó a la Corte. Bueno, son poquitos. Sí hay más del Ministerio Público Fiscal, ahí también hay otros. El Ministerio Público Fiscal en la Dirección de Derechos Humanos, donde yo trabajo actualmente, tiene mucho, esto es un chivo, tiene muchos cuadernillos sobre los estándares de derechos humanos que ha dicho la procuradora, la procuración, que tiene muchos mejores que los que tiene la Corte, debo decirlo, porque además la Corte después adhiere o no, y a veces ni desarrolla sus fallos y solo remite a lo que dijo la procuradora, y la procuradora o procurador tienen muchos dictámenes bien interesantes en materia indígena que no sé, que digamos que la Corte no ha tenido una expresión similar. Bueno, esto lo vamos a pasar porque es como muy largo y se nos va a hacer muy largo, pero esta conflictividad territorial que yo les venía señalando, que hemos venido hablando, muchos organismos de derechos humanos que son los encargados de controlar o de observar si los estados cumplen o no con los pactos de ONU, de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, todos esos pactos que ustedes han estado viendo un poco, que son los organismos que siguen el cumplimiento o no, el Comité de Derechos Humanos de ONU, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ONU, todos ellos vienen señalándole a la Argentina que tiene que establecer los procedimientos adecuados para otorgar los títulos de propiedad, que tiene que dejar de criminalizar, observando que está criminalizando a las comunidades que defienden sus tierras, que tiene que modificar las normas. Bueno, todos los informes que hay le dan con un palo en la cabeza a la Argentina, así como le dan con lo de tortura y con mucho otro más, bueno, con esto un montón. El relator especial de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas hizo una visita en el año 2011 y también hizo un informe muy grande. Señalaron también el problema de los parques, es una de las cosas que le han señalado los organismos de seguimiento de tratados del problema que hay con parques, porque hay una política de parques nacionales que, bueno, depende mucho de la gestión de quién es el que está en la gestión de parques, pero hay una política de parques nacionales que es muy militarizada y que piensa el parque sin gente,
y expulsa a la gente y tienen poder de policía, entonces se generan situaciones muy complejas. Y hay otra política de parques que hubo un tiempo bastante grande que era, bueno, ¿cómo hacemos para que la comunidad, si en realidad estos parques y este medio ambiente ha estado así, gracias a que también las comunidades han estado ahí, no son quienes destruyen el medio ambiente? Entonces, ¿cómo hacer esa convivencia? Si alguno ha ido de vacaciones al sur, a Bariloche, a Neuquén, a esos parques que están ahí, en muchos de ellos hay comanejo, y hay camping agreste de las comunidades, bueno. Pero hay lugares donde digamos, han habido momentos de política más represiva y regresiva en ese sentido, eso también los organismos de derechos de seguimiento de tratados lo han manifestado en sus informes. Bueno, dicho todo esto, que me fui un montón, pero bueno, van a ser todos especialistas en derecho indígena. Ahora, vamos a ir a lo que ha dicho la Corte, que esto es muy importante porque este es un fallo del año de ahora, de este año, de hecho es del 6 de febrero, que es el día de mi cumpleaños, la Corte me regaló este fallo, se hizo público en abril, pero el fallo es del 6 de febrero. Les cuento un poco la causa. Es en Salta, esta comunidad, la asociación La Cajonat, comprende a muchas comunidades, son como 113 comunidades que están ahí nucleadas, digamos, en esa asociación. Son diversos pueblos, están los Huichi, los Toba, bueno, hay como varios pueblos también, y ellos hace muchos años venían reclamando el título de propiedad al gobierno provincial. Y el gobierno provincial hizo un decreto en el que le dio una parte, pero no le dio todo. Pero nunca lo terminó de instrumentalizar tampoco. O sea, hubo un decreto en que se otorgaba ese título, pero nunca se transformó en un título. Y además, otro gran conflicto que involucra el caso, es un caso súper complejo, porque el tema ahí no es que hay una empresa minera queriendo explotar las tierras o una deforestación para plantar soja, sino que son comunidades campesinas criollas, digamos, son otros pobres que están ahí, que tampoco tienen títulos de tierra, pero que son muchos, y están hace 100 años, algunas familias. Entonces, es un caso que genera mucho conflicto, y que la Corte fue muy cuidadosa al trabajarlo, porque dijo, si bien hay que garantizar el derecho a propiedad comunitaria indígena y entregar el título, y sacar a los criollos de acá, de esta tierra, que es problemático también, dijo, le reconoció al Estado argentino que no había hecho justamente todo, digamos, no había entregado el título, ni había terminado con su proceso, porque tenía también que garantizar los derechos de esos criollos, que justamente en el año 2018 se aprobó en Naciones Unidas otra declaración que tiene elementos muy importantes, porque también tiene otra visión de la tierra y genera una ruptura en lo que es el derecho liberal, que es la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, donde también se aborda el tema de la tierra y del reconocimiento de la tierra de las comunidades campesinas. Entonces lo que dice la Corte es que el Estado argentino también tiene que garantizar los derechos de las comunidades campesinas. Por lo cual, tiene que hacer una reubicación de todas esas comunidades. No es que no las puede desalojar sin entregarle también a estas otras comunidades que va a desalojar tierras aptas y suficientes también para desarrollar su vida. Por eso les digo, es un caso muy complejo, porque justamente eso, también son otro grupo vulnerable, digamos, que requiere protección también de la Corte Interamericana. Pero vamos un poco al contenido de lo relevante del fallo. Bueno, primera vez que la Argentina es condenada por violación del artículo
21, que era lo que yo le decía de la Convención de Propiedad Comunitaria Indígena, que para condenar a la Argentina tiene que haber un derecho, un artículo de la Convención Americana violado. No alcanza con la declaración, que era lo que yo le decía recién, las declaraciones no son tratados. Entonces, la Corte solo puede condenar cuando está vulnerado un artículo de la Convención. Lo que pasa es que la Corte hace un análisis, va desarrollando cuál es el contenido de esos artículos. Entonces, por ejemplo, el derecho a un ambiente sano no está explícitamente en la Convención, pero la Corte lo desarrolla a partir del artículo, creo que es el 26, de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, es todo un trabajo interpretativo que hace la Corte que va ampliando la protección a partir de los artículos de la Convención. Horacio capaz que sabe mejor qué año es la Convención, porque yo ni me acuerdo, pero es como el 60, por ahí, ¿no? La Convención Americana es de 1969. Bien. 10 años después se pone en funcionamiento la Corte, pero es del 69 y Argentina, lo veíamos ayer con la Comisión, la ratifica en 1984. Perfecto. Bueno, imagínense que en el 69 estábamos muy lejos de garantizar el derecho de las propiedades indígenas, el derecho al medio ambiente sano, o sea, estos son todas nuevos derechos y entonces la Corte lo que ha ido haciendo es, a partir de los propios artículos de la Convención, ir desarrollando jurisprudencialmente el contenido de estos derechos. Bueno, entonces primera vez dijimos que se condena a la Argentina por el artículo 21 de la Convención respecto del derecho de propiedad de las comunidades indígenas. Es la primera vez que la Corte se expide en un fallo respecto del derecho a un ambiente sano, eso también es muy importante, y a la interdependencia entre el derecho humano, a la identidad cultural, a un ambiente sano, al derecho a la alimentación y al agua. Y en la conjunción de esos derechos lo condena el Estado argentino. Eso es muy importante, por esto que yo le decía, el derecho a un ambiente sano, la Corte tiene una forma también de expedirse, que no son los fallos, que son las opiniones consultivas. Entonces un Estado le pregunta a la Corte sobre un tema. Hubo una opinión consultiva que el Estado el Estado de Colombia le preguntó a la Corte sobre el derecho al ambiente sano respecto de un tratado ahí de Centroamérica, del Caribe. Y ahí la Corte sacó una opinión consultiva, que creo que si no me equivoco es del 2017, donde desarrolla el contenido del derecho a un ambiente sano. Dice todo lo que involucre, dice que se va a expedir más allá de ese pacto, sino de todo el sistema interamericano. Bueno, pero nunca había habido un fallo donde la Corte hablara y condenara a un Estado por la violación al derecho a un ambiente sano, por lo cual también en ese sentido es muy importante el fallo, no solo para Argentina, sino para Latinoamérica. Tampoco nunca había hablado en un fallo del derecho al agua, ni del derecho a la alimentación adecuada, y tampoco a esa interrelación entre esos derechos con la identidad cultural. ¿Y esto por qué? Porque, y en esto es problemático el fallo, yo les digo que para mí es problemático, porque yo en realidad trabajo mucho con comunidades campesinas, que el fallo termina diciendo cosas que nosotros sostenemos otra cosa, porque el fallo condena a la Argentina por la violación a un medio ambiente sano, por la actividad que hacen las comunidades campesinas en su territorio, que no serían compatibles con las actividades de pesca, de recolección que hacen las comunidades de la Cajonal. ¿Qué hacen las comunidades criollas? Tienen ganado a campo abierto, en pastoreo extensivo que se llama. Entonces, lo que dicen las comunidades es que como hay tanto ganado en el campo que se come el monte, o contamina el agua por digamos, la caca y qué sé yo, de los animales,
todo eso hace que la comunidad no pueda disponer de los bienes que ellos disponían, como el algarroba, como de un montón de cosas, del agua pura, del río, etc. Y por eso dice que se le afecta el medio ambiente. No es que bien, no es un caso, por eso es complejo, porque no es que es la minería, no es el desmonte de la soja, no es, digamos, son prácticas que en el fondo no son tan irresolubles, pero ahí nunca se pudo llegar a un acuerdo de convivencia de esas comunidades que son un poco similares, pero no tanto, y entonces por eso la violación al ambiente sano, la Corte en su desarrollo del fallo, lo ata a la identidad cultural. Porque si no fuera la comunidad indígena, difícilmente se podría haber dicho que afectaba al medio ambiente, digamos, el pastoreo de ganado a campo abierto. Eso es como, nosotros, o sea, cuando las comunidades campesinas hablan de que su forma de producción a campo abierto respeta el medio ambiente, este fallo como que dice que no, pero lo dice en relación a esa comunidad que no vive de la producción de ganado a campo abierto, sino que vive de la pesca y de la recolección. Entonces, ven que es bien complejo. Pero más allá de lo complejo que es en el caso concreto de aplicar, lo importante es que el acuerdo establece estándares respecto de estos derechos, del medio ambiente, del agua que es súper importante porque es también agua de riego para producir y agua de consumo. Y el derecho a la alimentación adecuada, que no significa que el derecho a la alimentación adecuada tiene que estar vinculado a la identidad cultural. Es decir, que no se garantiza con que el Estado le dé una nutrición en unos estándares que no sean los de la comunidad. La comunidad consume algarroba, históricamente, bueno, su derecho a la alimentación está vinculada a esa algarroba, a esa pesca, a esa forma de alimentación. Por eso esos tres derechos van interrelacionados con el derecho a la identidad cultural. O sea, se interpretan esos tres derechos en función de la identidad cultural de la comunidad. Bueno, digamos que esos son como los aspectos más relevantes del fallo, y esto que les decía, que también reconoce este instrumento internacional nuevo de la Declaración de Derechos Campesinos, que también fue una lucha histórica y que trae algunos elementos que son importantes, como por ejemplo la soberanía alimentaria, que habrán escuchado hablar mucho en este último tiempo con Vicentín y todo eso. Bueno, la Declaración de Derechos Campesinos incorpora el tema de la soberanía alimentaria, que es una lucha de las organizaciones campesinas de hace mucho tiempo. Entonces, también es importante que haya reconocido la Corte ese instrumento internacional de derechos humanos, que es bien nuevito, y que la Argentina se abstuvo en la votación, después de haber participado mucho tiempo en el proceso acompañando, después como se votó en el 2018 se abstuvo. Una consulta, Katia, clarísimo todo. ¿Hubo una condena específica entonces contra Argentina a cumplir determinada, o sea, se condenó a reparar a la comunidad, se condenó al Estado a realizar alguna medida conducente a estos fines? Claro, al reconocer que la Corte al reconocer que la Argentina, o a condenar que la Argentina violó el derecho de propiedad comunitaria indígena, lo que hace es condena a que la Argentina tiene que otorgar el título único de propiedad a esas, porque cuando dice que viola el derecho de comunidad, dice no solo que no se entregó el título, sino que no se entregó el título único, que es el que tiene que entregar. Bien. Bueno, acá está un poco más desarrollado qué es lo que dice la Corte, pero se los dejo después para que ustedes lo vean bien. Pero además la Corte condena que, por un lado, porque no le entregó el título único, pero además porque no ha establecido los procedimientos necesarios para otorgar ese título. O sea, es decir, no hay ley, no hay norma que establezca los procedimientos en el Estado argentino para que se otorgue seguridad jurídica a la propiedad comunitaria indígena.
Respecto al medio ambiente y y el derecho a la alimentación adecuada y el agua, lo que hace es, en el marco de la sentencia, la Corte condena al Estado argentino a que tiene que sacar los alambrados, a que tiene que retirar los animales y al que tiene que sacar a los criollos del territorio que tiene que entregar, del territorio delimitado. Como es complejo, porque justamente lo que les decía, no es Benetton que tienen que ir, sino son muchas familias con muchos años ahí, etcétera, lo que establece la Corte es que, acá está desarrollado un poco todo lo que les conté del medio ambiente y todo lo que dijo la Corte. Entonces lo que hace la Corte es decir, bueno, tienen 6 años, el Estado argentino tiene 6 años para hacer estas cosas. Reubicar a las familias, sacar los alambrados. Pero a la vez dice que esa reubicación de las familias no tiene que no ser en lo posible compulsiva, que tiene que ser acordada. Esto todo ahora se tiene que ejecutar y va a ser un gran lío, porque no son 10 familias, es un territorio muy grande y son muchas familias de todos los lados. Entonces, bueno, acá está justamente concreto lo que dice. Los traslados voluntarios de la población criolla, remover los alambrados y el ganado, y todo lo que es de la población criolla del territorio indígena. Esa es una de las condenas. Después, a delimitar, a demarcar y otorgar el título único de propiedad a la asociación La Cajonal. Hubo otra cosa por la que la condenó también, que se me olvidó decir, que era lo de la participación y consulta, porque en un momento la provincia iba a ser un puente, y eso también estaba en discusión, y también se lo condenó por la violación de los derechos políticos a la participación y consulta sobre cualquier obra o cuestión que se fuera a hacer en el territorio. Para hacer el traslado tienen 6 años, digamos, de la población criolla. Argentina ya empezó su tiempo de ejecución, tiene 6 años para sacar a toda la población criolla del... Bueno, después algunos informes, estudios, pero lo más importante es que, además de todo lo que es específico y concreto respecto de este caso de la comunidad, lo que le dice la Corte al Estado, en esto que se llama medidas de no repetición, es que tiene que adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para garantizar, o sea, para establecer los procedimientos tendientes a la regulación de la propiedad comunitaria indígena, que es lo que, digamos, el agujero negro que no tenemos, digamos. Entonces, tiene que hacer la ley de propiedad comunitaria indígena, y esa ley tiene que aplicarse en todas las provincias, en todas las provincias, por el gobierno nacional y por los gobiernos provinciales. Esa creo que es la condena que, digamos, a nivel de todas las comunidades, la más fuerte, porque es, bueno, ya hace 26 años reformaste la Constitución, hace 14 años que sancionaste la ley 2660, y todavía no estableces una ley para, digamos, que todos esos relevamientos se transformen en títulos de propiedad, otorguen seguridad jurídica a las comunidades y se inscriban en los registros. Y ese es el problema más grande, porque ahí es donde empieza la tensión, más, digamos, de interés. Otra cosa que también, bueno, ya las medidas más de satisfacción, etcétera, que es la publicación de la sentencia, la difusión de que el Estado fue condenado, etcétera. Y bueno, y eso es lo más, digamos, lo más importante del caso. Perdón, en una consulta, ¿en qué año se inició este proceso ante la comisión? Este proceso se empezó como en el 96, más o menos. 96, o sea. Y llevan muchos años. Comisión.
96. Por ahí, pero estuvo muchos años en la comisión y de hecho estaban en una etapa en el 2010, 11 de, digamos, de trabajo conjunto, se habían esos acuerdos que se establecen medidas de Se estaba arribando una solución amistosa. No llegó a haber una resolución amistosa, pero sí habían compromisos que se iban dando el Estado-Nación. De hecho, había toda una unidad entre ambiente, agricultura y varios más que estaban trabajando en esto de hacer la convivencia entre criollos e indígenas, porque en realidad, en mi punto de vista, o sea, claro. para mí, no está bueno, en términos, para mí en términos políticos este fallo es muy malo, en el sentido de, digamos que pobres contra pobres, Claro. ganan uno respecto de otro, sí en términos jurídicos, por todo lo que nos deja la Argentina y demás, pero eso era una cuestión que se tendría que haber resuelto por la política de convivencia, digamos, de lograr la convivencia entre los indígenas y los criollos en ese tremendo territorio, porque no es lo que vuelvo a decir, no era un mega, no eran grandes empresarios de la soja, ni grandes empresarios los que están en el territorio, en general eran criollos, que en el norte se le llama criollos a los campesinos. Claro, con sus chivos, con sus algunas vacas. Con sus vacas, entonces en esos términos es bien complejo el fallo y de hecho es complejo porque, bueno, esa reubicación va a ser compleja. Porque voy a decir, bueno, sí, por eso es muy complejo el caso, porque, bueno, y estas comunidades que a la vez son amparadas por otro instrumento internacional, que es la Declaración de Derechos Campesinos, bueno, por eso la Corte en ese sentido fue muy cuidadosa de decir, y lo dice en el fallo, si ustedes después lo leen, de lo complejo que es el caso. Los peritos han dicho, bueno, los más damnificados son las comunidades indígenas. Después vienen los campesinos, que tampoco, digamos, pueden tener, no tienen grandes supervivencia, no tienen grandes niveles de vida, sino que sobreviven con sus animales. Después el ambiente, porque ya no va a quedar, bueno, es como, en ese sentido es complejo el fallo. Lo que es bueno del fallo es que como que establece, digamos, cuestiones para el Estado que sí van a, digamos, que son necesarias. No sabemos si lo va a cumplir, en realidad hay mil cosas que establecen las sentencias y después no se cumplen, pero el Estado está cada vez más obligado a realmente establecer esos procedimientos, que hay que pensar cómo se hacen también, porque yo de hecho vi unos proyectos de ley, hay uno que es interesante sobre cómo transformar esos relevamientos en propiedad comunitaria, que bueno, aplicando un poco lo que es la posesión veinteañal, sin aplicar la posesión veinteañal, pero decir, bueno, si un titular puede perder el título por 20 años de posesión de otra persona, más de la propiedad comunitaria indígena, pues puede generar mucho conflicto judicial, mucho conflicto de inconstitucionalidad, es complejo. Sobre todo con los titulares privados. Aunque en este caso, como sucede siempre en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, se condenó al Estado argentino. Ha quedado clarísimo en tu exposición, pero justamente como estamos empezando a verlo con la Comisión, que la obligada, justamente como en esta pantalla aparece, es la Argentina, el Estado argentino, ¿verdad? Claro, pero es que el tema es que el Estado argentino quería sacar el coso y ahora no me sé cómo eliminar Ahí se eliminó. Lo que estaba compartiendo. Una pantalla en negro. Sí, exacto. No, quería eliminar cómo era. ¿Compartir? Sí. Bien, a ver si yo lo puedo detener la compartida. Ahí está. No, claro, es el Estado argentino, pero el Estado argentino cuando avance con una ley de propiedad indígena, cuando avance a establecer esos títulos, se va a encontrar con un montón de privados que van a decir mi propiedad privada. Claro. Ese es el problema. Ese es el gran problema. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí está la tensión entre las dos formas.
por ejemplo, en Mendoza, en el año 94, 96, por ahí, se sancionó una ley, la 6.902, que fue una ley que ordenó la expropiación de toda la tierra donde están los huarpes, que es casi todo el departamento de Lavalle. O sea, la ley dice que se expropia esa tierra y se va a entregar a las comunidades. Y establece un mecanismo de expropiación inversa, porque hay una superposición de títulos que ni se imaginan. En el desierto, en la zona de desierto, que no han estado en el mundo productivo, hay un gran conflicto con los títulos. Cuando cada uno va y hace una mensura, inscribe un título, es realmente increíble. Bueno, esa ley, que la Fiscalía de Estado de la provincia dijo que era inconstitucional, y tramitó toda una acción de inconstitucionalidad hasta que la Corte dijo que no, que era constitucional, todavía no se entregan esos títulos de propiedad, más de 20 años. Todavía no se entrega el título único. ¿Por qué? Porque justamente está en la tensión de a quién se le paga la indemnización, quién tiene mejor derecho, y así está. Por eso digo que ahí bueno, ahí está el problema. Vamos a ver qué pasa ahora con este fallo. Veremos. Bueno, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta de la comisión? Sí, yo tengo una consulta. Adelante, por supuesto, Iván, adelante. Buenas noches, ante todo. Quería hacerle una consulta, lo pregunto desde mi ignorancia. Pongámosle que Argentina tenía 6 años para cumplirlo, lo del título único. Pongámosle que Argentina no lo cumple. ¿La pena sigue siendo la misma o tiene alguna pena mayor o algo? Muy buena pregunta. Mira, ese gran problema de las causas en la Corte Interamericana, que de hecho yo en mi tesis que les contaba hago una crítica al sistema en ese sentido, que en realidad no hay condenas compulsivas. Entonces los casos siguen abiertos in eternum. Si uno va a la página de la Corte Interamericana, creo, no sé, de 240 sentencias que ha emitido, 235 todavía están abiertas, porque están en etapa de ejecución. Si no me equivoco, cuando llega un momento en que la Corte cierra eso y lo manda a la Asamblea de los Estados Americanos. Pero no hay mucho más. O sea, no hay una sanción económica, más que sea una indemnización o algo así, o que le pongan una sanción en la OEA. Por eso la mayor cantidad de casos están abiertos, porque se va haciendo como un seguimiento del cumplimiento de la sentencia, y el Estado dice sí cumplí, pero Argentina ha sido condenada muchas veces por causas de violencia institucional. Creo que en la que más ha avanzado es en lo de lesa humanidad, que avanzó con los juicios, y en eso, digamos, va bien. Pero, por ejemplo, en las causas de violencia institucional, hay casos en que ni siquiera se han condenado a los culpables, y siguen abiertos, y siguen habiendo informes, y siguen todo el tiempo así, pero no pasa mucho más. No sé, Horacio, digamos que la condena después, digamos, no es tan ejecutable, puede estar. Sin duda. Sí, es como una presión, más si hay un gobierno que quiere estar, digamos, cumplir con el sistema interamericano y demás, intenta hacer cosas para cumplir. Pero, digamos, son cuestiones que son tan profundas y tan complejas y involucran tantos intereses. Ya con que haga la ley, ya empezaría Claro. a cumplir, digamos, algo. De ahí todo el proceso a que las tierras se escrituren y se inscriban, no sé, es difícil. Yo no soy muy optimista con el sistema interamericano. O sea, es un instrumento que sirve para la defensa, pero si una comunidad no está organizada para defenderse, no accede a los mecanismos para defenderse, la comunidad vuela, básicamente. Muy buena pregunta, Iván, y a propósito de lo que decía la profesora, el miércoles que viene vamos a conversar con la defensora interamericana de Furlan y familiares,
en un fallo en el cual la Argentina también ha sido condenada. Y te invito, Iván, a que le formules la pregunta a la doctora López Puleyo y quizás te diga algo más enérgico de lo que te ha manifestado Katia. Muy buena pregunta. Sí, pero pasa el caso Furlan es más fácil porque es una sentencia económica en realidad. Sí, pero es más fácil a resolver. Pese a ser, como bien decís vos, fácil, sencilla, lineal en cuanto a la resolución, vamos a escuchar a la doctora López Puleyo. Vamos a ver si cumple el Estado argentino, sin hablar de una cuestión que seguramente tratemos, cuál es una interpretación reciente que ha realizado la Corte en el famoso fallo Fontevecchia, que vamos a hablar en la comisión, relacionada con la potestad y la autoridad de la Corte respecto de los fallos, de la Corte Interamericana respecto a los fallos de la Corte Suprema. Pero bueno, no quiero inmiscuirme en una clase que no es mía, sino la profesora Troncoso Muñoz. ¿Alguna duda, alguna consulta, algún aporte que quieran realizar? Yo tengo una. Por favor, adelante. ¿Qué tal, doctora? Profesor Ferreri, adelante, por favor. No se me está viendo en la imagen porque me está saltando alguna especie de error en la cámara, entonces ahí me viene el video. Pero bueno, me retrotraigo, digamos, al comienzo, que me quedó una duda con lo que usted dijo y con lo que prevé el artículo 75, inciso 17. Y en la última parte dice asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Digo, fuera de que existe un instituto donde haga un relevamiento de propiedad o que vía judicial se asegure la participación en una decisión, ¿sí? que puede llegar a juicio. Hay en los estados provinciales donde más, habitantes originarios hay en su territorio alguna especie de norma que prevea la participación parlamentaria de los pueblos. No. No, lo más que se ha avanzado es con reconocer básicamente los derechos que están en la Constitución. Tengo un problema que se me puso toda negra. Ah, está. Toda la negra la pantalla estaba como perdida. No hay. Y de hecho, eso hay muy poco. Inclusive en Latinoamérica, me parece. Sí, hay como lugares donde las autoridades provinciales, porque, digamos, después de la Constitución del 94 hubo todo un constitucionalismo provincial que incorporó todo, digamos, incorporó muchas de estas cosas de la Constitución del 94. Por ejemplo, Mendoza no tiene una Constitución del 1916, así que imagínense, no hay nada. Pero sí, como que hay muchas provincias que tienen sus institutos de pueblos indígenas que otorgan las personerías. De hecho, ahí hay un conflicto, hay fallos contradictorios de la Corte, donde en un momento, en Neuquén, por ejemplo, que hay un instituto, que ellos también otorgan personerías jurídicas. En una época la Confederación Mapuche le hizo una demanda al Estado provincial porque establecía un requisito que a nivel nacional no está, porque justamente en el tema de las comunidades, digamos, al principio es la autodeterminación más que el análisis de ADN, y la provincia establecía un requisito mediante un decreto medio complejo. Entonces la Corte en eso, digamos, le hizo lugar a la Confederación Mapuche y dijo que era inconstitucional ese requisito y ese decreto. Hace 2 o 3 años, 2010, la nueva conformación de la Corte medio que modifica ese en un caso que era al revés. Era la provincia de Neuquén contra unas comunidades y contra el INAI, porque el INAI había dado personerías jurídicas a unas comunidades de mapuches de Neuquén sin intervención de... Y entonces la Corte dice que no, que hace toda una interpretación de las facultades concurrentes y medio que le termina dando un poco de validez a eso que antes había declarado inconstitucional. Es un fallo medio regresivo en el sentido de
digamos, del reconocimiento de la autodeterminación. Pero las instituciones provinciales, quizás los institutos, por ahí tienen sus representantes, son personas jurídicas, son miembros de las comunidades indígenas, pero no hay. Lo que sí creó el INAI después fue algo que se llama el Consejo de Participación Indígena, que son los CPI, que son representantes de cada pueblo, que están en esos consejos de participación indígena que, digamos, desarrollan política, como que son como unos pseudos parlamentos, pero siempre en el ámbito del INAI, nunca, digamos, en una representación más institucional a nivel, digamos, de las instituciones más generales. O sea, imagínense, en el Congreso nunca ha habido un diputado, nada, indígena, legislatura menos. Jueces, ni hablar. A mí, antes cuando vos preguntabas qué nos parecía, cuál sería el motivo de esta problemática en las sentencias judiciales, se me ocurrió eso, que realmente no hay capacitaciones en diversidad étnica, digamos, y si uno se pone a pensar, no hay jueces, no hay líderes de comunidades indígenas ocupando espacios de poder, entonces eso hace que el sistema, digamos, que responde a este ideal blanco europeo, se siga reproduciendo también, más allá de que tampoco hay, obviamente, ni en lo educacional, ni en la educación formal, ni tampoco, como nosotros lo vivimos, ni en universidades tampoco, derechos reales se enseña de una manera, las normas también tienen esa visión del derecho de la propiedad, o sea, vos lo mencionaste, el Código Penal pone a la propiedad privada como un bien jurídico supremo, o sea, uno se pone a mirar las escalas penales y ve que los delitos contra la propiedad a veces tienen una respuesta de castigo mucho más grande que incluso en los hechos uno lo ve, o sea, se ven casos de personas que, doy un ejemplo, no sé, de abusos sexuales que la persona recibe un castigo menor al caso de una persona que robó varias veces con un arma, un cuchillo me refiero, no un arma de fuego. O a un automotor, ¿verdad, Yasmín? El viejo tema del automotor. Automotor, que es una bicicleta para los jueces, que es un monopatín eléctrico, es un automóvil, pero bueno, es un vehículo. Me parece que todo nuestro sistema responde a esta visión que vos decís, y que estaría bueno, a mí se me ocurrió también, estaría bueno que se capacitara a los jueces en esta diversidad étnica, así como se los tuvo que capacitar en perspectiva de género con la ley Micaela, o sea, se necesita eso, porque cae en esta perspectiva, me parece. Bueno, por eso, porque hay una visión hegemónica y que es ideológica también, o sea, sin ir más lejos, yo decía el otro día, si se armó tanto lío con una empresa en quiebra, que salió una gran cantidad de gente a decir, defendamos la propiedad privada, imagínense si tienen que expropiar, y ni siquiera, porque si expropiar le pagás, bueno, que ahí hay todo otro tema más de discusión quizá filosófica y política, pero si todas esas tierras hacen ese paso, o sea, encontramos ese mecanismo para que pasen a propiedad comunitaria, o sea, imagínense la Patagonia, ¿no? Y después con eso hay toda una movida desde las comunidades, los indígenas de las organizaciones que están promoviendo mucho el tema de hacer una ley Micaela, pero, o sea, al estilo ley Micaela, pero de pueblos indígenas, porque es muy cierto que esto que les decía, el caso de Rafael Nahuel era un delito de usurpación, y el delito de usurpación, digamos, tiene una pena hasta 3 años, pero lo más grave es que el delito de usurpación lo que protege es estar en la tierra, es la detentación material, es la posesión. Pero la policía, cuando uno va y denuncia un delito de usurpación, las comunidades campesinas o indígenas van y denuncian una usurpación, le piden papeles. Y no es lo que está en juego el delito. Es la posesión, estar en la tierra. Y eso se verifica yendo a hacer una contratación, nada más. Totalmente. Bueno, los fiscales imputan de usurpación
Y eso hay muchos casos, de hecho, yo en la tesis analizo un montón de esos casos de criminalización, donde las comunidades denuncian, 20, 30 denuncias, que no avanza para ningún lado, y una denuncia del titular registral, y son imputados los miembros de las comunidades, o los campesinas o indígenas, pues tienen problemas bastante similares, por el delito de usurpación, y es una locura. Después los jueces los absuelven, los tribunales los absolven, pero entre tanto estuvieron 5 años imputados, y lo más grave es que frente a las denuncias que ellos hacen, que las comunidades hacen, digamos, la justicia nunca hace nada, y por eso los muertos, y por eso los desmontes, y por eso la violencia, porque el fiscal nunca ordena una medida o a un juez de no innovar, o de desalojo, o de prohibición de acercamiento respecto a un empresario. Muy rara vez, muy pocas veces. Alguna vez lo han hecho, pero en general no lo hacen, y eso es lo que genera mucha violencia. Y las universidades son fundamentales porque a nosotros nos siguen enseñando un derecho muy de corte liberal, y esto es lo único, y digamos, con suerte en algunos lugares se estudia derechos humanos, pero por ejemplo en mi carrera nunca, jamás. Ahora estamos haciendo un proyecto para hacer justamente unas prácticas y capacitaciones en los estudiantes y en los operadores judiciales respecto de estos temas, de estos derechos de la diversidad. Yo creo que está como opcional ahora en la Facultad de Derecho, o sea, ellas y ellos van a poder acceder a esta materia si lo desean. Nosotros no, claramente lo único que teníamos al respecto era derechos reales, digo, específicamente respecto de propiedad, y claramente omitían por completo mencionar esta visión que vos mencionás. De hecho, muchas provincias tienen leyes que protegen las comunidades campesinas, y algunas, por ejemplo, Neuquén tiene una ley de los caminos de transhumancia, que nosotros acá en la ciudad decimos, ¿y eso qué es? Bueno, es el camino por los que los campesinos llevan sus animales a las veranadas, que en el verano se van más arriba en la montaña porque hay más pasto, y en el invierno bajan. Bueno, Neuquén tiene esa ley. Pero en las facultades de Derecho, en Mendoza hay una ley que se llama arraigo, que es para también los campesinos, los puesteros que le dan. En la facultad no lo estudia. No se estudia. Se estudia el Código Civil y listo. Así que, pero incluso el Código Civil te da un montón de elementos, porque como protege la posesión también te da elementos para esa defensa, pero los jueces y los fiscales son muy difíciles. Realmente. Pero sin ánimo de justificar absolutamente nada, clarísima la exposición de lo que sucede aquí, me quedé pensando también en el temperamento, en lo que estás comentando, y el temperamento del Estado de Chile hacia los pueblos originarios, que incluso pareciera estar más radicalizado, ¿no? En el sentido de denunciar como terroristas a determinados grupos indígenas, ¿verdad? Sí. O sea, se habló mucho de esto cuando el evento de Santiago Maldonado. Lo de Chile es muy complejo porque no tienen normas casi, creo que ni adhirió al 169, o sea, adhirió al convenio 169, y adhirió, lo hizo hace muy poco. Es muy regresiva la política, pero a la vez hay mucha propiedad indígena. Sobre todo en esa zona, bueno, en la zona de la Araucanía. Hay mucha propiedad indígena, porque sufrió el mismo proceso que Argentina, digamos, 1870, 1880 empezó la invasión de esa tierra. Chile llegaba hasta el Biobío, y después era Valdivia. Y entre el Biobío y Valdivia era territorio mapuche, y lo mismo, tenías que tener un permiso para entrar, habían relaciones comerciales. Hay un libro que se llama, de un chileno, Historia Secreta del Pueblo Mapuche, está súper interesante, porque habla de los dos lados, y sobre todo eso, el comercio que había. Bueno, este libro me lo regaló mi amigo, lo tengo que leer, es el del viaje a los indios ranqueles, que es de Lucio Mancilla en el 1830 y algo, por ahí, ¿no, amigo? En el 1870. Bueno. Justamente en el marco de estos tratados de los que vos hablabas, Sarmiento había firmado uno con el cacique Ranquel, Mariano Rosas,
que debía ser ratificado por el Congreso, ya sabemos que los tratados los ratifica el Congreso Nacional, y Lucio Mansilla es enviado por el presidente Sarmiento para firmar un tratado, un acuerdo, como si hubiera ido a visitar al presidente del Uruguay. Iba a hablar respecto del destino que iba a dársele a las tierras al sur del río Quinto, la región del norte de la provincia de La Pampa, sur de Córdoba y norte de San Luis actuales. Bueno, claro. Esa es toda la historia que no sabemos. Que desconocemos. Ha sido un inmenso placer. ¿Alguna otra consulta? Bueno, muchísimas gracias. Ha sido tremendamente enriquecedora la charla. Yo la he disfrutado muchísimo. Calculo que los integrantes de la comisión, los y las integrantes de la comisión también. Y bueno, estaremos haciéndote algunas consultas porque este fallo va a formar parte de la evaluación integral y seguramente algún compañero, compañera, compañere va a estar escribiéndote, Katia. Muchísimas gracias, ha sido un placer, un privilegio. Bueno, ahí les dejé el Power en un PDF, en el costadito, para que lo bajen, que lo tengan, si lo quieren usar. Y ¿Lo bajamos, Karen? Sí, yo ya lo bajé, así después se los comparto por mail y no tienen problema para descargarlo ahora. Muchas gracias. Cualquier lectura, digamos, cualquier inquietud, sobre todo en esto de la perspectiva, más poder lecturas críticas y eso, nada, me escriben. Te van a estar contactando quienes tengan que trabajar este tema seguramente. Muchísimas gracias, querida Katia. Ha sido un placer. Por la atención, por el tiempo y bueno, y por la participación aún en esta complejidad de Zoom. Muchísimas gracias, comisión. Nos vemos el viernes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Algunos